Y a propósito de la votación polémica de la Revolución Ciudadana frente a la ley de turismo, hubo cuestionamientos por parte del ex candidato a la presidencia, Andrés Arauz. ¿Cómo queda la Revolución Ciudadana después de esta votación? Hay quienes los tildan de traidores. Arauz ha dicho que es lamentable. Vamos a analizar este tema enseguida. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en este momento en contacto con Pedro Donoso, analista político, para hablar sobre esta votación de la ley de turismo. ¿Se fractura la Revolución Ciudadana o es quizá un mensaje equivocado o exagerado eventualmente por parte de quienes integran las filas de este movimiento? Pedro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola Fausto, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. ¿Cuál es la situación, cuál es su lectura de lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional? Con esta decisión de la Revolución Ciudadana, hay un grupo de asambleístas que han decidido apoyar al gobierno un poco en la línea de lo que ya se venía haciendo con el resto de leyes. No obstante, esto ha sido interpretado como una suerte de fractura, tomando en cuenta que ya habían ciertas diferencias entre los líderes de ADN y, por supuesto, de la Revolución Ciudadana. ¿Hay una fractura? Pues digamos, la Revolución Ciudadana de una u otra manera ya ha venido siendo esclava de no poder administrar el no estar en el poder, ¿no? Es decir, no es nuevo finalmente. Por ejemplo, si vemos la figura de Marcela Guiñaga, ya hubo una tensión ahí con la propia, el propio movimiento, ¿no es cierto? Aquiles Álvarez, digamos que va y viene. Es decir, digamos, el no estar en el poder o muchas veces el tener éxito, como el éxito que tuvo en las seccionales, a la Revolución Ciudadana le pasa factura, ¿no? Creo que es muy pronto para definir si es que esto puede ser, digamos, un rompimiento, pero a mí me ha llamado mucho la atención, más allá específicamente del tema, es cómo el comportamiento de los asambleístas de la Revolución Ciudadana y sus razones para votar que sí, que demuestran además muchísimo quizás las reformas electorales que hay que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, le leía a la asambleísta Pamela Aguirre y ella decía: para mi provincia es súper importante, digamos, esta ley, ¿no? Y eso nos lleva a reflexionar mucho en el sentido de la representación y el peso que tiene que tener un legislador, porque un legislador, si bien es representante de una provincia, no legisla para su provincia, legisla a nivel nacional. Es decir, este tipo de malos entendimientos finalmente del ejercicio del voto, digamos, en la asamblea, provocan que incluso la militancia, digamos, orgánica se rompa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que un asambleísta, por ejemplo, de la provincia del Cañar, ¿verdad?, legisla a nivel nacional, porque no hay leyes provinciales finalmente en ese sentido, ¿no? Y eso debería replantearse ¿qué peso tiene un voto de un asambleísta provincial frente al peso que tiene un voto de un asambleísta nacional, por ejemplo? Pero precisamente, y es un poco la dinámica que se ha mantenido desde las otras votaciones. Recordemos que el presidente Noboa inició ya con esta suerte de pacto, alianza, o como la quieran llamar, esta coincidencia de criterios en el apoyo de las leyes económicas urgentes, pero esta vez un poco como que se hacen a un lado con un interés mucho más, quizá con fines electorales, tomando en cuenta que se viene un proceso electoral ya más adelante, pero podría ser esta quizá una explicación, querer un poco ganar cierto grupo de votantes o un electorado que más adelante, al que más adelante lo van a necesitar. Sin duda, y ese es el gran debate. Eso es lo interesante de este hecho, más que anecdótico, es un hecho político profundo, porque nos plantea esta discusión que usted está planteando, ¿no es cierto? Es decir, ¿a qué se debe o a qué, digamos, responde un asambleísta? ¿Responde finalmente a sus electores provinciales o tiene que responder a una línea orgánica de un partido finalmente, ¿no? Y ahí es cuando uno tiene que reflexionar mucho las reformas electorales que tienen que hacer. Es decir, este país sigue siendo un país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y de candidatos sin partidos sin ideología, ¿no? Es decir, el representante de una provincia está pensando finalmente en las elecciones futuras, no en el beneficio o en, no sé, pues la línea orgánica que ha planteado el movimiento, y eso provoca este tipo de rupturas y provoca la desinstitucionalización de los propios partidos políticos, ¿no? Es evidente, digamos, el cálculo electoral que cada una de estas figuras tiene, pero también hay que llevarnos a reflexionar la habilidad que tiene el gobierno de la gestión política en relación a la asamblea, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que el gobierno logró, teniendo 12 asambleístas ganados en las urnas, subir finalmente su bloque a 25. Después sumó a la ex social cristiana asambleísta Jaramillo. Finalmente el gobierno ha demostrado esta capacidad, ¿no es cierto?, de sumar votos, naciendo además de un bloque bastante débil, y eso también es necesario analizar.
Hay mucha debilidad en los bloques, hay quizá una suerte de fragilidad en esta conformación orgánica de los partidos y movimientos, porque ya vemos un poco de historia reciente en lo que ha ocurrido en la izquierda democrática, que no termina de fusionarse, no termina de tomar un rumbo definido entre todos. Siempre están partidos en dos, Pachacutic lo propio, Construye, no se diga, Gente Buena igual, ahora Revolución Ciudadana. Es quizá una falta de una convicción respecto de lo que se está haciendo en la política. Yo creo que el Ecuador, como la región latinoamericana, no puede depender de las voluntades y de las convicciones, sino que tiene que haber reformas electorales que te obliguen a los comportamientos humanos, sobre todo políticos, en sociedades tan informales como la nuestra, necesitan, digamos, ordenamientos políticos que nos obliguen. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la obligación que para ser candidato de un movimiento tengas que haber militado 5 o 3 años, ¿no? A mí me encanta poner este ejemplo en un programa de televisión. El ex asambleísta Vanegas por Pachacutic, se le preguntó qué significa Pachacutic, ni siquiera sabía lo que significaba el término Pachacutic, ¿no? Es decir, es bastante anecdótico, pero demuestra mucho la no relación identitaria ideológica del candidato con el partido. Esa es una de las reformas que hay que plantear finalmente. Otra de las reformas es, si es que el asambleísta abandona la línea partidista y es expulsado del movimiento o del partido, tiene que dejar su curul. Es decir, hay que institucionalizar, ¿no es cierto?, el ejercicio de la representación política, porque no puede ser solo un tema de voluntad, ¿no es cierto?, y de convicción ideológica, porque estamos viendo que no existe. Ni puede ser tampoco una decisión del caudillo, del partido, de quien está liderando un poco los destinos, para que después ocurra lo que mencionaba. Es decir, hay sanciones respecto de no haber seguido la línea ideológica o la línea que ha sido trazada previamente, pero esta relación me parece interesante. El hecho de que el tema electoral tenga un peso importante en cuanto a las decisiones ya políticas, ya partidistas dentro de la Asamblea Nacional. Totalmente de acuerdo. Es decir, por eso finalmente tiene que haber una estructura de partidos en donde haya un comité de ética, en donde hayan procesos, en donde haya derecho a la defensa. Es decir, hay que meter más democracia en los partidos, hay que institucionalizar los partidos para que no sean un club de amigos, para que el caudillo de turno finalmente no sea el que decida, porque ya estamos viendo. Es decir, imagínense si en la Revolución Ciudadana, que es quizás uno de los movimientos más estructurados de los últimos años, si podemos decir así, o el Partido Social Cristiano, por ejemplo, Construye, ¿no? Construye se deshizo 24 horas después de 24 horas después de tener el gran éxito electoral que tuvo, ¿no? Entonces, si no se institucionalizan los partidos políticos, vamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Que finalmente la candidata provincial decide beneficiar finalmente a su provincia frente a una decisión partidaria, o incluso finalmente frente a decisiones que tienen más afectación nacional que provincial. El primer mensaje para las asambleístas Pamela Aguirre, Marcela Orguín, Ingrid Salazar, Milton Aguas, Henry Bosques, Andrés Jurado y Joana Ortiz llega por parte del ex candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz, también ex candidato a la presidencia, y él habla de lamentable, califica de lamentable la postura de los asambleístas. Más adelante dice, o sea, los acusa de apartarse de esta decisión de la bancada. Se debe entender como un mensaje enviado por parte de Arauz, o un poco entender que le mandaron a decir. Es una gran pregunta, porque, digamos, es como muy difícil también leer el momento en el que está la Revolución Ciudadana. Andrés Arauz es el secretario de la Revolución Ciudadana, es el secretario del movimiento, pero no sabemos si ese mensaje que puso fue como secretario del movimiento o como finalmente una figura pública, ¿no? O como actor político. También leí que Luisa González, por ejemplo, había planteado que se van a iniciar procesos administrativos en contra de estos legisladores y en contra de los asambleístas que votaron, digamos, contradiciendo la línea. Es decir, también la Revolución Ciudadana en este momento es difícil de descifrar. No sabemos qué es, qué significa, cuáles son las jerarquías. No sabemos finalmente si Correa o su hermana siguen planteando la línea y la agenda. Es decir, es muy difícil como determinar, y esto es preocupante, o debería preocupar, digamos, a la militancia de la Revolución Ciudadana, porque estamos a nada de iniciar ya un proceso electoral, ¿no? Recordemos finalmente que, por ejemplo, es la primera vez que la Revolución Ciudadana no se inscribe para hacer campaña en una consulta popular. Eso también es súper decidor, ¿no? Entonces,
yo siento que la Revolución Ciudadana no sabe cómo hacer oposición frente a un gobierno fuerte, con altos niveles, digamos, de valoración positiva, no sabe cómo acomodarse, no sabe cómo responder a los mitos de si hay una alianza o no, y eso le va a pasar factura, sin duda, frente a las elecciones de febrero del 25. Pero ¿será que no sabe o será que están haciendo mucho cálculo político? Y me refiero a esto con la posición de Andrés Arauz, la posición de Luisa González, contraria a la posición de Pirina Correa, que ha dicho desde cuándo pensar diferente es ser traidor. Lo propio ha hecho en su momento Marcela Guiñaga. Estas aparentes fricciones, ¿no será tal vez una medición de fuerzas, un poco medir cómo está la temperatura también, el ambiente electoral, como para saber qué decisión tomamos, tomando en cuenta que el referendo será simplemente un poco, es algo que le conviene mucho más al gobierno que al resto de movimientos o partidos? Lo que se viene es lo importante para ellos, las presidenciales. Sin duda, yo sostenía que para mí la consulta popular se convierte en una primaria para ver cómo queda organizado el tablero electoral. Es decir, es un evento bastante grave que la Revolución Ciudadana no se haya inscrito para hacer, digamos, una campaña, porque quiere decir que va a estar ausente del debate, ¿no? Y, digamos, en la política, los espacios vacíos, siempre alguien más los llena. Ahora, puede ser también esta lógica de cálculos políticos, pero me parece que están arriesgando mucho, están dejando ver fractura finalmente. Por lo tanto, no sé si sea, digamos, un cálculo político. A veces siento que le sobreestimamos finalmente a lo que es la Revolución Ciudadana, ¿no? Es decir, no sé si son tan estrategas como para diseñar este tipo de estrategias, o de verdad, digamos, son disputas por espacios políticos que aún no están determinados finalmente, ¿no? Creo que es como supremamente importante analizar eso. Además, la contradicción en sí mismo, ¿no? Es decir, la señora Pirina Correa dice desde cuándo pensar distinto es traición, y hace pocos meses señalaban al legislador Ferdinand Álvarez como un traidor, ¿no? Es decir, hay estas contradicciones en organizaciones finalmente que no tienen como una claridad y sobre todo no tienen una estrategia de cómo hacer ahora oposición y cómo administrar finalmente su propio éxito en relación al triunfo de las seccionales. Interesante esa visión, por ejemplo, de... Creo que yo creo también he pensado muchas veces que se sobreestima las capacidades o estos cálculos, porque claro, evidentemente en un momento les iba bien en todas las elecciones, les iba bien en todos los procesos, pero era un momento distinto del país, era un momento distinto, incluso económicamente era distinto. Estaban un poco cosechando parte de una bonanza, pero las cosas, las reglas han cambiado y hoy por hoy de pronto no son tan buenos estrategas. Y el contexto es distinto, finalmente. La cancha es distinta. No había un Noboa con 70% de valoración positiva. Finalmente no tenían el peso tan grande de la corrupción y el mito finalmente de la corrupción, que a la larga deberían desmitificar si es que tienen razón o no. Es decir, claro, no es tan sencillo. El contexto cambió y muchas veces creo que finalmente la Revolución Ciudadana le complica entender que el contexto cambió. A veces siento que hablan otra vez con el poder que tenían finalmente cuando ahora no tienen ese poder y necesitan reestablecer estas estrategias, y muchas veces creo que no hay ese entendimiento, ¿no? Hay una fractura en la Revolución Ciudadana. Yo no sé, no, o sea, digamos, la hay, ¿no? Ya hemos visto Marcela Guiñaga criticada y criticando esta deserción de Ferdinand Álvarez, por ejemplo, que no es menor. Creo que en sí mismo sí hay una fracción. No sé si esto provoque una fractura o a la larga no sé si puedan remendar aquello. Va a ser bastante interesante analizar a futuro, ¿no? Pero nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema de largo aliento. El debate apenas comienza respecto a lo que ocurra en los movimientos y partidos puertas adentro. Nuevamente gracias. No, con todo gusto, muchas gracias. Ha sido Pedro Donoso, analista político, hablando sobre la votación de la ley de turismo. Se fracturó la Revolución Ciudadana. Hay algunos análisis al respecto, principalmente en cuanto a las decisiones que se comienzan a tomar dentro de la Asamblea Nacional y las críticas que salen fuera del movimiento. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.